Estás adentrándote en la verdadera hija del tiempo, devorando corazones con los que abrigar a las estrellas. Déjate llevar por la ciencia espeluznante. Ciencia espeluznante, un podcast de Principia. Regreso al horror de Dunwich. Siempre he pensado que dejar una carta para la posteridad es una bonita forma de despedirse del mundo. Estas líneas representan mi oportunidad para hacerlo, pero no estoy seguro de que nadie deba leer lo que estoy escribiendo. Mi estado nervioso no deja de empeorar. Quizá sea mejor destruir este texto, pero antes quiero acabarlo. Necesito acabarlo. Esas malditas flautas desafinadas no dejan de sonar en mi cabeza. Esas palabras impronunciables no dejan de repetirse en mi mente. Esos recuerdos tan vívidos de mis sueños no me dejan en paz. Mi vida se ha vuelto del revés desde mi visita al anciano Whatley en Dunwich. No comprendo qué me está pasando. El horror. Me llamo Curtis Phillips y estoy escribiendo desde una de las salas de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, Massachusetts. Hoy es 28 de junio del año 2000. Tengo 87 años y nací en 1913 en Boston, ciudad en la que he pasado casi toda mi vida. Crecí con la familia que me adoptó, después de que un desconocido me abandonara en un rincón de Charles Street cuando solo tenía unos días de vida. Crecí feliz, me independicé pronto, logré entrar en la universidad, me casé con una mujer maravillosa y me he ganado la vida haciendo lo que me gusta. Pero ahora estoy viejo, solo y desquiciado. La que fue mi esposa durante más de 50 años, Sonia, murió el año pasado. Nuestra idea era envejecer viajando juntos por el mundo, pero no pudo ser. Se fue una noche de mayo y me dejó muy solo. Llevo casi 10 años jubilado y desde que la perdí extraño más de lo normal mis años de juventud. Durante 40 años fui investigador y profesor en el Departamento de Genética Aplicada en la Universidad de Boston, y me encantaba mi trabajo. La soledad me abrumó tras la muerte de Sonia. No quisimos tener hijos, mis padres adoptivos murieron cuando yo aún era joven y mis dos mejores amigos se habían trasladado a España para disfrutar su jubilación. Así que me quedé con la única compañía de mí mismo. Sonia me había insistido mucho en que cumpliera nuestros planes de viajar, así que me puse a ello en cuanto superé lo peor del duelo. Comencé por recorrer todo Massachusetts y llegué a conocer casi todos sus lugares. Hasta que en enero de este año decidí establecerme aquí, en Arkham. Alquilé una pequeña casa de estilo colonial que a Sonia le habría encantado. Como si sintiera que ya había cumplido mi promesa, dejé de viajar y me encerré bastante en mí mismo, recordando día tras día mi vida con Sonia y mis mejores años de trabajo. Mis únicas distracciones estos últimos meses han sido la lectura en esta biblioteca y mi amistad con el bibliotecario, August Armitage, una buena persona que me ha sido de gran apoyo. Lamentablemente, ahora no puede ayudarme. Nadie puede hacerlo. Me gustan mucho las bibliotecas. Durante mis últimos años en la Universidad de Boston, además de dar clases de genética de poblaciones y liderar el laboratorio de genómica comparativa que yo mismo había fundado, estuve al cargo de la biblioteca. Cuando August me invitó a dar una conferencia en Miskatonic la semana pasada sobre el futuro de la secuenciación genómica tras anuncio en la Casa Blanca hace solo unas semanas del proyecto Genoma Humano, acepté encantado. Ojalá nunca lo hubiera hecho.
La genética ha sido mi vida entera, pero también me apasionan la historia y en concreto el folclore, las costumbres, creencias y tradiciones locales, el acervo popular. Disfruto mucho conociendo leyendas y mitos, algo en lo que el estado de Massachusetts es especialmente rico. No son pocos los libros que he leído en los últimos meses sobre la historia del condado de Essex y sobre el folclore de pueblos como Salem, Innsmouth, Dunwich y Arkham. De esta pasión por la genética y la historia surgió una costumbre en mis conferencias. Siempre he intentado mezclar la ciencia y la cultura popular. Así, la semana pasada hablé en Miskatonic de Mendel, Darwin, Barbara McClintock, Watson, Franklin, Mullis, Collins y Venter, pero también de cómo la ciencia explica nuestra vida. Con un ejemplo bien conocido en esta región, la endogamia que afectó a muchas comunidades aisladas de Essex durante los siglos XVIII y XIX ha generado progenies y fenotipos que bien merecerían un estudio genómico. Al acabar la conferencia, una anciana me habló sobre un hombre que vivía en Dunwich, de apellido Waterley, que tenía fama de haber conocido muchos mitos relacionados con la endogamia y los desórdenes genéticos que yo había mencionado. Este detalle llamó mi atención, y cuando salíamos de la universidad pregunté a August al respecto. No conocía a ese hombre, pero sí le sonaba que en la biblioteca hubiera un libro escrito por alguien con ese apellido. Fuimos a comprobarlo, y efectivamente, hallamos una pequeña obra firmada por C. Waterley en una sección denominada Ciencias Ocultas, una de las más antiguas de la biblioteca y, para tristeza de August, una de las más visitadas. El libro contaba muchas leyendas sobre Dunwich, así que pensamos que su autor bien podía ser el mismo Waterley que mencionó la anciana. Incluía numerosas historias sobre brujería, esoterismo y supersticiones varias, muchas de ellas con un trasfondo endogámico en comunidades aisladas relacionadas con cultos arcanos. Una de las leyendas nos llamó especialmente la atención, porque uno de sus protagonistas era un bibliotecario apellidado Armitage, como mi amigo August. Él mismo me dijo que no podía ser una casualidad. Su padre, Henry Armitage, había dirigido la biblioteca de Miskatonic mucho antes que él, a principios de siglo. El relato llevaba por nombre El horror de Dunwich, pero muchas de las páginas estaban arrancadas y apenas pudimos leer fragmentos inconexos. Como nos picaba la curiosidad, decidimos enterarnos de dónde vivía Waterley para hacerle una visita, comprobar si era el autor del libro y preguntarle tanto por el relato como por el padre de August. Conseguimos la dirección y fuimos a Dunwich al día siguiente. Parece mentira que esto sucediera hace solo una semana. Cuando llegamos a su casa, situada al final de la calle Neybold, vimos a un anciano sentado en una mecedora, en el porche, mirando de manera distraída hacia una hilera de sauces que se extendían en las inmediaciones. Nos presentamos y tras preguntarle su nombre sin obtener respuesta, le expliqué que vivíamos en Arkham y que habíamos leído en la Universidad Miskatonic un libro firmado por C. Waterley. Recuerdo que desvió la vista hacia mí lentamente, con lo que me pareció un pequeño gesto de sorpresa al escuchar mi nombre y ver mi cara, y que también miró fijamente a August, como si creyera conocerle de alguna manera. Respondió afirmativamente a nuestra pregunta de si él era el autor del libro y adoptó una expresión que daba a entender curiosidad y quizás suspicacia. Nos indicó que cogiéramos un par de mecedoras que había en la parte trasera de la casa y nos pidió que nos sentáramos junto a él. Cuando le dijimos que estábamos interesados en la leyenda del horror de Dunwich, que no pudimos leer por culpa de las páginas arrancadas, su rostro se ensombreció, pero no puso problemas en contarnos su origen. Escribí ese libro al menos 50 años atrás, contando leyendas de por aquí. Un joven periodista que estuvo unos años viviendo en Innsmouth, Howard creo que se llamaba, se interesó y decidió editarlo. No sabía que había un ejemplar en Arkham, la verdad, pero no me extraña que hayan arrancado las páginas. ¿Les interesa el horror? Yo mismo lo viví, aquí, cerca, hace más de 70 años. Puedo contarles la historia, si quieren. Ambos asentimos y August preguntó sobre el personaje apellidado Armitage, que podría haber estado basado en su padre. Waterley nos dejó sorprendidos cuando nos contó que había conocido en su juventud a Henry Armitage. Le dijo a August que se parecía mucho a él
y luego se quedó mirándome a mí de nuevo de manera muy fija, como si también me conociera de alguna manera. A continuación, comenzó su relato. El viejo Wateley era un mal bicho. De la rama decadente de mi familia, vivía en una granja apartada de la ciudad, a un par de kilómetros de la casa de mis padres. Casi no nos tratábamos. Dedicaba su vida a la hechicería y a rendir culto a lo que él llamaba dioses exteriores. Una obsesión por la brujería heredada de su padre, su abuelo y demás antepasados. Gente de genética contaminada. Era un loco peligroso. Ofrecía sacrificios animales y quizá humanos a esos malditos dioses exteriores. El viejo tenía una hija, Lavinia, una pobre deformidad albina y a la que usaba como conejillo de indias para sus rituales paganos. En 1913, recuerdo perfectamente el año, aunque yo solo era un niño. Lavinia parió a un ser extraño. Le llamaron Wilbur. No me pregunten quién era el padre, pero el viejo hizo correr el rumor de que el niño había nacido gracias a uno de sus conjuros, gracias a esos dioses exteriores, uno llamado Yog-Sothoth. Cuentan que junto a Wilbur nació otra cosa. August y yo nos miramos curiosos. Recuerdo que me llamó la atención el año que había citado, 1913, porque era el mismo en que yo nací. Nuestro anfitrión seguía mirando hacia los sauces, que emitían un suave crujido, movidos por el viento. Wilbur parecía medio normal al principio, un poco deforme, con rasgos extraños, grandísimo. Fue creciendo y a los 5 años ya era grotesco, medía casi 2 metros. Yo lo veía por los campos de vez en cuando con el ganado. Ese niño iba cambiando por dentro y por fuera. No era humano, definitivamente. El viejo Wateley le encargó desde pequeño que cuidara de esa otra cosa que había nacido junto a él. No puedo llamarlo niño, porque llegado un momento les permitiría hacer el contacto definitivo con los dioses exteriores. Ese ser monstruoso vivía en el granero y corría el rumor de que era invisible para el ojo humano. Durante años pasaron cosas muy raras en esa granja. Animales muertos, cánticos nocturnos, ruidos inimaginables en el granero. Cuando el viejo murió, en 1925, todo se fue complicando. Y cuando Lavinia desapareció 3 años después, tras una noche de tormenta, solo quedó Wilbur al cuidado de la granja y de ese ser al que llamaba hermano y al que seguía manteniendo oculto. Trató de hacerse cargo de la situación para cumplir los deseos de su padre y contactar con esos dioses exteriores. Pero un día de 1929 se desató el horror. Lo que fuera que vivía en el granero escapó, y aunque Wilbur trató de contenerlo, empezó a arrasar con todo a kilómetros a la redonda, si no hubiera sido por el Dr. Armitage. August reaccionó al escuchar su apellido. Wateley le miró, asintió y siguió hablando sin quitar la vista de mi amigo. Sí, su padre tuvo un papel fundamental en toda esta historia. Wilbur acudió a él, a la biblioteca de Miskatonic, y le explicó que solo podía controlar a su hermano y devolverle su encierro en el granero leyendo un sortilegio de un viejo libro maldito, el Necronomicon. El Dr. Armitage quedó impresionado con la apariencia infrahumana de Wilbur. Sabía de los peligros de ese libro, así que no permitió que el hijo de Lavinia se lo llevara. Wilbur, probablemente desesperado al ver que no podría cumplir el mandato de su padre, volvió por la noche a la biblioteca para robar el Necronomicon. Fue lo último que intentó en vida, porque una jauría de perros apareció antes de que pudiera entrar y lo mató a mordiscos. Yo creo que los animales debieron reconocer la condición inhumana de Wilbur y acabaron con él, pero sin su hermano, el horror siguió avanzando sin control y el Dr. Armitage comprendió que la clave para ponerle fin estaba en el Necronomicon. Junto con otros profesores de Miskatonic y la gente de la ciudad, cogió el libro y fue en busca de eso. Como nadie podía verlo, se guiaron por los cadáveres de ganado que dejaba a su paso.
Me sorprendí interrumpiendo a Watterley y preguntándole de dónde había sacado tanta información. Parecía estar contando algo real y no una leyenda. Me sentía como en trance. August estaba alucinando al escuchar cómo su padre parecía el protagonista de una fábula de ciencia ficción. Ya le he dicho que viví el horror de cerca y hasta pude verlo. Pobre de mí. Desde que nació, ese ser resultó ser mucho más parecido a su padre, ese maldito dios exterior Yog-Sothoth, que Wilbur, que parecía haber sacado más parte humana de su madre Lavinia. Habría acabado con todo Massachusetts si el Dr. Armitage no hubiera intervenido. Yo estaba entre las personas que le acompañaban, tratando de dar con ese ser. Cuando creímos localizarlo, ya les he dicho que era invisible. Se acercó lo más posible y gritó lo más fuerte que pudo unas extrañas palabras que había leído en ese libro, el Necronomicon. Sí, Azak, sí, Azkak, ya, Cthulhu Ziku, ya. No sé cómo, de repente ese ser se hizo visible. Casi enloquecimos. No puedo describir lo que vi. No tenía forma, no tenía tamaño, no tenía color. Era y no era al mismo tiempo. Armitage pronunció unas últimas palabras y de repente ese monstruo explotó. No sé cómo describirlo. Se deshizo, dejando la tierra quemada en el lugar donde se alzaba y un olor nauseabundo que tardó días y días en irse del lugar. Eso fue todo. Así fue el horror de Dunwich. Cuando acabó su relato, Watterley empezó a dar síntomas de sopor. Nosotros no dábamos crédito. Ese anciano había conseguido meterme de tal manera en su relato que tuve que convencerme de que todas las preguntas que venían a mi mente no tenían sentido, porque todo aquello solo era una leyenda. August quiso hacer más preguntas sobre su padre, pero no conseguimos sacar nada más de nuestro anfitrión. Pasado un rato, y aún impresionados, decidimos despedirnos del viejo. Cuando ya nos alejábamos de la casa, Watterley me llamó. Me acerqué, y las palabras que pronunció me dejaron aún más desconcertado. Dijo usted al llegar que se llamaba Curtis, ¿verdad? Le pusieron el mismo nombre que a mí, Curtis Watterley. Sí, vaya, parece usted normal, pero esos rasgos son inconfundibles. Le pregunté a qué se refería, pero solo volvió a retirar su vista y perderla de nuevo en los sauces, que seguían mecidos por el viento. Antes no lo he mencionado, pero tiene derecho a saberlo. Lavinia parió ese terrible día un tercer hijo, del que nunca nadie supo nada. Nunca he hablado de esto hasta hoy. El viejo Watterley obligó a Lavinia a deshacerse de él, porque decía que no servía, que con Wilbur y su hermano el engendro era suficiente para convocar a los dioses exteriores. La pobre Lavinia, que después de dar a luz esas monstruosidades, fue repudiada por el viejo. Recurrió a mí y me dio al niño solo unos días después de que naciera para que lo pusiera a salvo. Parece normal, recuerdo que me dijo, aunque yo entonces no entendía a qué se refería. Se interrumpió, mirándome fijamente. Me pareció que esperaba alguna reacción por mi parte, pero continuó. Llevé al niño a Boston, al Hospital General. Yo tenía solo 13 años por entonces, pero me las apañé. A la primera enfermera que vi le dije que lo había encontrado abandonado en una caja de cartón en Charles Street. Algo hizo clic en mi cabeza al escuchar eso. Quise interrumpir, pero su relato me tenía hipnotizado. Les dije mi nombre cuando me lo preguntaron y dejé allí al niño. Cuando pasaron los años vi en lo que se iba convirtiendo Wilbur y escuché los rumores sobre su monstruoso hermano. No podía dejar de pensar si ese bebé que dejé en el hospital sería como ellos. Y cuando se desató el horror, Wilbur murió y Armitage acabó con ese ser. Casi me convencí de que lo que había dejado en el hospital era un ser inmundo como sus dos hermanos. Pero pasó el tiempo y sepulté esos recuerdos. Simplemente seguí con mi vida. Hasta hoy. Yo no podía reaccionar. Como si leyera mi pensamiento, añadió. Usted nació en 1913, ¿verdad? ¿Le contaron sus padres que es adoptado? Quise responder, pero seguía mudo, paralizado, totalmente a merced de la voz de Watterley. En cuanto apareció usted, cuando me dijo su nombre y vi su cara, lo supe. Curtis, usted es ese tercer hijo de Lavinia Watterley.
Yo le dejé en el hospital. Que Dios me ampare. Que Dios le ampare. Aunque no parece usted tener nada de monstruoso. Lo que no sé es qué correrá por su sangre, cómo serán sus genes, qué habrá en su alma. ¿Nunca se ha notado nada raro? Algo en el fondo de mi cabeza trataba de gritar que solo había escuchado desvaríos de un viejo loco. Según me contó después August, me desmayé. No recuerdo cómo volvimos a Arkham, pero desperté en mi casa, con mi amigo al lado. Los últimos días, y sobre todo las noches, han sido horribles desde entonces. Esta mañana, después de que al fin August me dejara solo, he venido a primera hora a la biblioteca. He encontrado el Necronomicon. Estoy leyendo cosas terribles. La pregunta de Waterley, ese terrible ¿Nunca se ha notado nada raro? me está haciendo conectar detalles de mi vida que nunca había relacionado y a los que nunca había dado importancia. La heterocromía de mis ojos, uno negro y otro de un color que nadie sabe describir. Los extraños sueños que tengo desde niño, plagados de seres viscosos. Esa capacidad de escuchar sonidos como de flautas desafinadas, que los médicos asociaban a un tinnitus esporádico de origen desconocido. Esas palabras impronunciables que murmuro mientras duermo y que a Sonia le parecían una macabra letanía que le crispaban los nervios. ¿Me ha cegado en mi vida mi cientificismo? ¿Cómo explicar todo esto desde la ciencia? ¿He vivido mi vida entera con algo imposible de explicar desde la razón? Mi tinnitus sigue empeorando y oigo esas abominables flautas desafinadas a todas horas. Hace un rato me he quedado adormecido, tras horas y horas leyendo, y me han saltado sueños sobre criaturas gigantes que se arrastran entre el légamo. Al despertar de mi ensueño, me he descubierto hablando solo, recitando extraños cánticos y palabras impronunciables que antes había visto reflejadas en las páginas de otro libro maldito, de Vermis Mysteries. Creo que hoy voy a quedarme esta noche aquí, en la biblioteca, leyendo de nuevo el Necronomicon. Hay unos extraños versos que hablan de Yog-Sothoth y algunos se parecen mucho a unas palabras que he pronunciado esta mañana al despertarme. Quizá, si las leo, pueda comprender mejor qué me está pasando. Sí, Azak. Sí, Azkak. Ya, Cthulhu Ziku. Ya. Siempre he pensado que dejar una carta para la posteridad sería una bonita forma de despedirse del mundo. Sí, Azak. Sí, Azkak. Ya, Cthulhu Ziku. Ya. La ciencia se adentra en lo desconocido. Donde lo aterrador no es un mito, sino la realidad. Misterio, terror y ciencia se unen en ciencia espeluznante. Descubre en Principia los secretos que la ciencia nunca pudo explicar. Si te atreves, usa el hashtag #PoquisCeason y únete a la aventura más espeluznante del año.